Solamente espero que no le pase nada. La buena noticia es que son 39 días nada más. Poco. Comparación de las demás. Claro. Vamos a cenar. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es eso? Yo no como Bueno, nada. tenemos que comprender las diferencias fisiológicas entre animales bajo un modelo comparativo. ¿Qué es comparativo? Diferenciar pues policavitarios, monocavitarios, si son de fermentación, fermentadores, no son fermentadores. Eso es importante. Y asimismo se discutirá acerca de los procesos fisiológicos involucrados en la motilidad tracto gastrointestinal. Lo que nosotros vamos a ver en esta hora va a ser la motilidad gastrointestinal. En la parte de diferencias fisiológicas entre animales, vamos a abrir un foro esta semana y van a utilizar 2 animales y se le va a subir un punto en el tercer examen. Los que no hacen, no se les sube puntos, no hay problema, en el tercero. ¿Quién nos va a hacer? O sea, el que viene, Continuo 2. Y si claro, hago- se continúa, ¿Qué sabes examen? creo que 15, 12%. 12%, por ahí. ajá. Por ahí. Entonces es más un punto, sacas 15, te pongo 10, sacas 12, te pongo 3. Te sumo más 1. Y si hago 5 por... ¿Ah? 5. Sí, bueno, No, solamente un punto. No es obligatorio, ¿de acuerdo? Y redondeado. Se apertura el día, el jueves y se cierra el día domingo, ¿de acuerdo? Ese sí no se va a abrir de nuevo, nada que me olvide, que última hora, bla, bla, bla. Vamos a cerrar salud el día domingo a la media noche se cierra, ¿de acuerdo? Más información se va a dar en las mismas condiciones del foro. Pero lo que se tienen que hacer es comparar 2 especies, ¿de acuerdo? No igualitas, no monocavitario o monocavitario, sino que ser una diferente a la otra, donde se vea la diferencia de digestivo. La primera parte. Fisiológicas. Vamos a... Con un canino. En el tubo digestivo, casi todo el tubo digestivo es similar. Desde esófago hasta la parte final del recto es casi similar con ciertas características propias de ciertos segmentos. Ejemplo, ¿qué es lo que va a variar mucho? Uno de los casos lo que va a variar bastante es la mucosa. La forma hace la función. La mucosa del esófago, ¿cómo debería ser de los monocavitarios? La comida pasa de aquí para allá. El esófago, la mucosa, debería tener vellosidades, deditos. ¿Para qué? ¿Sí o no? ¿Para qué? Si no tiene que hacer nada de absorción. Los deditos serían para ser absortivos. ¿Tendría parte glandular para secretar algún tipo de moco por ahí? No, porque el alimento húmedo viene cuando el bolo alimenticio se une con la saliva, ¿sí o no? Cuando se une con la saliva, ahí sí. ¿De acuerdo? O sea, cuando los animales, los perros, te le dan comida, eso que están, y se lo pasan y no, ni siquiera lo mastican, están ahí, pues, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el alimento no salió demasiado húmedo, ¿sí o no? Porque no, el esófago no te va a dar esas características. Es un epitelio poliplano, nada más. ¿Tendrá una sola capa o muchas capas? Claro, pues tiene una, que es lo que se va, pues, ¿sí o no? Tiene que ser varias capas. ¿De acuerdo? Ese sería. Supongamos en el intestino, ¿cómo debería ser la mucosa del intestino? Con bastantes vellosidades intestinales. ¿Para qué? Absorción. ¿De acuerdo? ¿Y el estómago? ¿Tendría que tener vellosidades? Si tuviera vellosidades, el ácido, ¿qué haría el ácido? Lo destruiría todo. Pero tiene glándulas. Pero las vellosidades, entre comillas, es hacia adentro. Las células están hacia adentro. O sea, son como los hormigueros. Un pequeño huequito, nada más, y todas las células se encuentran dentro del huequito. ¿Por qué? Porque tiene que protegerse por el ácido clorhídrico, ¿sí o no? Y más bien, ¿cuál de las dos tendría que tener una buena capa de moco? ¿El estómago o el intestino? Estómago o intestino. Si el intestino tuviera una capa de moco y tengo las vellosidades, ¿podría absorber los nutrientes? No, porque el moco no me deja. Si hay una capa de moco, ¿cómo podría, sí o no? Pero más bien en el estómago, si quisiera tener una capa de moco, ¿para qué? Para evitar
que el ácido clorhídrico dañe mi mucosa. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo ustedes la forma hace la función. En el colon, ¿tendrá moco o no tendrá moco? ¿Dónde la carga de microorganismo es mayor? ¿En el intestino delgado o intestino grueso? ¿Intestino? Grueso. Claro. O sea, la carga de microorganismos comienza a aumentar a medida que vamos yendo cada vez más hacia la parte caudal. ¿Dónde los tejidos linfoides asociados a mucosa están más desarrollados? ¿En el intestino delgado o intestino grueso? Claro, las placas de Pey en el intestino grueso. ¿Y por qué no en el delgado? Por la carga de microorganismos. ¿Sí o no? Las células M, las células presentoras de antígenos, tienen que ver el tejido linfoide asociado a mucosa, tiene que estar en el intestino grueso porque la carga de microorganismos es mayor en el intestino grueso que en el intestino delgado. Más bien, cuando hay menos tejido linfoide asociado a mucosa, hay mayor respuesta inflamatoria a ese nivel. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inflamatoria crónica y trae muchos problemas, hay humanos mucho que tienen que ver con respuesta inflamatoria crónica, o sea, a nivel del colon y todo lo demás, porque hay un problema, puede haber también disminución del tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Y el moco atrapará microorganismos o no atrapará microorganismos? Claro, pues en el intestino grueso hay gran producción de células caliciformes, gran producción de moco y gran producción de agua. Reabsorción de agua, perdón. Gran reabsorción de electrolitos, agua y producción de moco. ¿Se han dado cuenta cómo puede variar esta mucosa dependiendo a qué región se encuentra? Luego de ahí tenemos la capa submucosa, que es obvio que está debajo de la mucosa. Vemos gran cantidad de glándulas, dependiendo. ¿Qué zona del tubo digestivo tendría gran cantidad de producción de moco? Estómago es uno de ellos, ¿sí o no? Intestino grueso será una otra parte. ¿Y qué porción del intestino delgado tendría que secretar gran cantidad de bicarbonato? ¿El duodeno, el yeyuno o el ilio? ¿Por qué el ilio? ¿Pero con qué necesidad sería? Más bien yeyuno ilio es absortivo. El duodeno. ¿Y por qué el duodeno? Está cerca del estómago. Perfecto, porque el alimento está pasando el estómago y el alimento que está pasando un estómago con un pH ácido o no. Claro, y tiene que vaporizarse. Entonces la producción de moco y de bicarbonato en la primera porción del duodeno es importante. Entonces las partes de gastritis, por eso cuando algunos le hacen endoscopía, dice que tiene irritación de la zona antropilórica y duodenal. Claro, ¿por qué duodeno? Porque la primera porción del duodeno se está ya irritando por el ácido clorhídrico que está dañando esa primera lesión. El bicarbonato es un tampón, claro. Claro, el bicarbonato es un muy buen tampón, principal tampón. Y luego tenemos las capas musculares, que son dos. En casi todo el tubo digestivo son dos capas, circular interna y longitudinal externa. Acá lo tenemos, circular interna y longitudinal externa. Y la última se encuentra en la serosa, donde están los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, las terminaciones nerviosas. Luego también casi todo el tubo digestivo, dicho que tiene dos capas, longitudinal y circular. Circular interna y longitudinal externa. Hay una zona donde tiene una tercera capa, se llama la capa oblicua. Si tengo una tercera capa es porque quiero que haya más motilidad o menos motilidad. Más. ¿A dónde le pondrías una tercera capa? ¿En el esófago, en el estómago, en el intestino delgado o intestino grueso? En el esófago, entonces yo trago, el alimento se va para la derecha, se va para la izquierda, o sea, tiene que pasar de un lado a otro. El intestino delgado, la motilidad del intestino es muy suave. También es suave. Porque cuando aumenta la motilidad del intestino delgado o grueso, diarrea, pues. Cuando aumenta mucho la motilidad, te da diarrea. El estómago, el alimento tiene que llegar, así que una mezcla, tiene que en la zona antropilórica tiene una bomba antral y el alimento tiene que moverse, tiene que tener tres capas. La oblicua es del estómago. Tiene circular, longitudinal y tiene la tercera que es oblicua. Mal llamado oblicua porque es media, pues, en media luna, pero bueno, le llamaron oblicua porque como era ni circular ni longitudinal, ya le llamaron oblicua, pero en sí no es en sí oblicua. Y luego nos falta hablar de dos plexos. Los plexos es un grupo de qué? ¿De qué tipo de tejido? Los plexos. Nerviosos. Ya hay dos plexos. Uno llamado el plexo mioentérico y el otro llamado el plexo
mucoso. ¿Cuál será la función del plexo mioentérico? ¿Con qué estaría relacionado? ¿Con la motilidad o con la secreción? Con la motilidad porque está en ambos, entre la muscular, entre la circular y la longitudinal. ¿Qué plexo submucoso puede estar relacionado? Con la secreción, con la parte glandular. Entonces tenemos dos plexos. Esos dos plexos, acá lo tenemos, miren el plexo mioentérico, miren el amarillito, entre la circular y la longitudinal. Y el otro, ¿cuál decíamos que era? El plexo submucoso. ¿Dónde está el plexo submucoso? Mira, acá está, el plexo submucoso. ¿Y submucoso? Secreción. Acá está el plexo submucoso y el plexo mioentérico. Ahí está en las venas, en las neuronas, o la transmisión nerviosa. Ahí, plexo mioentérico. Acá está. Acá abajo. ¿De acuerdo? Entre las circulares, circular interna, longitudinal externa, y en la submucosa en contacto con, ¿qué? Con la parte glandular. Ahí tenemos los dos plexos. Entonces, ¿el mucoso se encargaba de qué? Secreción. Por eso se siente como una Contractilidad. Claro, porque está al lado de los dos. Estaba entre Y el sistema digestivo, pues ya viene la parte comparativa que ustedes tienen que realizarlo para su foro. Ahí lo voy a dejar unas diapositivas, porque ustedes tienen que buscar unas mejores. Y si pueden poner con un gráfico, pues mejor. Aves, monocavitarios, rumiantes, ¿también? Y fermentadores. Fermentadores, el caballo, pregástricos o posgástricos. Posgástricos, el ciego, pusieron ellos, enorme. ¿Quiere más? Pues nuestros conejitos, pues ¿sí o no? Los conejitos, ¿qué hacen nuestros conejitos? Se tragan las heces, la coprofagia, ¿sí o no? Pero ¿cuáles son? ¿Qué heces son las que se las tragan? Las que quedan en el piso secas, las que se han pegados en el pelo. Las que quedan pegadas en el pelaje. Esas son más, tienen la capa mucosa, son pegajosas. Claro, ya son las secas, ya esas no, tienen que ser esas. Ellas son, ¿por qué? Como son posgástricos, recién han hecho la fermentación a nivel del intestino grueso. Y como han hecho en la parte final, no han aprovechado esa parte. Entonces, para aprovechar lo que tienen que hacer, para que a nivel intestinal pueda ser absorbido. ¿Se entiende la idea? Entonces, cada uno, mientras, supongamos, los rumiantes, tiene pues los 4 compartimientos, los camélidos tienen 3 compartimientos, acá los 4 tienen rumen, retículo, maso y abomaso. Ellos son pregástricos porque justo ahí, cuando comienza, ¿sí o no?, a ver la fermentación, se absorben los ácidos grasos volátiles directo a circulación. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿ellos tendrían que hacer la coprofagia? No, porque ya absorbieron los nutrientes directamente. A diferencia, supongamos, de los conejos. Los conejos sí, en ese caso. Se van a dejar algunas diapositivas de anatomía del sistema digestivo comparado y ustedes se van a tener que encargar de hacer el foro. ¿De acuerdo? Ahí les voy a dejar algunos que hay ahí y ustedes tendrían que adicionar. En aves, recuerden que en aves, miren cómo está diferenciado la parte muscular, ¿sí o no? Claro, la parte muscular de la molleja, ¿sí o no? La parte muscular es la parte, está dividida de la parte secretora del ventrículo, todos son totalmente diferentes, ¿sí o no? ¿Y qué tenemos gran cantidad acá en la molleja? Músculo y las piedras, pues que tienen la parte para moler, ¿sí o no? Los primeros cuando quieren hacer su sopita, comienzan a usar pues menudencia que se vean muchas veces, de abrir la molleja y sale todo con todas las piedras, sí, a veces ha pasado esos eventos. No, pues tienen que abrirle, sacarle la mucosa, pero la parte interna y toda la parte de ahí. ¿Qué vas a preparar la Profesor, molleja? ¿esas piedras de dónde se originan? Sacas. ¿De la comida? De la comida. Y se van quedando ahí. Se van quedando ahí. ¿Y por qué en las bases zoológicas?
Acá tenemos los policavitarios. Algunos ya podría colocar. Porque las pies están dentro. ¿Cómo? Lo asemeja con la cloaca, ¿no? Los pulmones que ellos tienen con las excretas, las heces con la parte urinaria. ¿No? La que primero viene un poquito inflada y está echando indicamos pues una ¿Cómo? aguja para que hagamos aire. ¿Se va a caer? No, pero sirve para moler y pasa el resto. Solo para moler. Es muscular, solo para No se moler. acumulan ese tipo de piedritas que se quedan ahí. No pueden comprarse una. Bueno, por el tiempo de vida de ellos, creo no muchos problemas. Aparte, las aves, problemas de ese estilo, no hay más aves. Coccidios, son más de parasitismo, coccidios, pero una partecita no. Acá tenemos, miren, de la vaca, los 4 compartimientos, uno podría agarrar, pero tal vez compararlo con la oveja, pues, ¿sí? No, la oveja los rumiantes y los camelios son similares, tienen que compararlo tal vez con el caballo, con el conejo, ¿de acuerdo? Esa es la idea que ustedes comparen uno con otro. Se recomienda de que revisen el foro de los otros compañeros, ¿de acuerdo? No quita de que en el examen venga una pregunta del foro, y se supone que todos leen el foro, pues, ¿sí? ¿De acuerdo? Que no es obligatorio. O sea, ganas un punto, y si viene una pregunta del foro ya estás haciendo 2 puntos. Ah, se te redondea 3. ¿Qué más? Entonces, si aquel que ponga el foro y ponga un copiar y pegar 2 caras, 3 caras, pues van a tener que leer más, pues, ¿sí o no? Entonces tienen que ver qué cosas están colocando. Tampoco van a colocar la vaca semú y el verde, o sea, cosas así, tampoco nos pueden llegar a los extremos. Pues se supone que tienen que hacer una diferencia anátomo-fisiológica. Una pregunta viene del foro y una pregunta están ganando, un punto están ganando por hacer el foro. Entonces lo que ustedes coloquen ahí, ustedes mismos van a ser responsables de lo que se pueda tomar como una pregunta de examen. Recuerden que lo que eructan los rumiantes son los gases el CO2 y el metano. Efecto invernadero, CO2, el metano, sí, le echan la culpa a las vacas que hacen con el efecto invernadero, que se la capa de ozono y todo lo demás. Bueno, ¿quién echa más la culpa a las pobres vacas que a la contaminación ambiental, del parque automotor y todo lo demás? Pero bueno, sí tiene cierto grado. Y otra cosa son los ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles son ¿cuáles son? Claro, los ácidos grasos volátiles. Ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles son? ¿Azufre? No. ¿Cuáles son los ácidos grasos volátiles? No es el CO2 y el metano, se eructan, se pierden. El ácido acético, el ácido propiónico, el butírico, los 3. Para eso hacen la fermentación, porque esos son ácidos grasos volátiles, mucho es esta microbiota los va a captar. Y cuando tú tengas esa microbiota, pues ahí tienes una proteína de origen microbiano. Ahí está la proteína. En la microbiota está la proteína. Eso es lo que no debemos perder. ¿De acuerdo? Los camelios, ¿de acuerdo? No tienen rumen, retículo, se llaman compartimientos. ¿De acuerdo? Es diferente. Uno puede ver si quiere, voy a hablar de un vacuno con un camelio, podría ser porque son compartimientos, ¿sí o no? Hay semejanzas y diferencias, podrías considerarlo ahí. Mucho va a importar del tipo de información que coloque cada uno. ¿De acuerdo? Acá vienen los conejos, miren los ecotropos, que nuevamente son, miren aquí, estos son los que son consumidos por el conejo. ¿Están pegados dónde? En el pelaje. Ahí está. ¿Por qué ese u otro? Pues hay un dibujito más, ustedes lo pueden investigar mucho más, pues mejor. ¿De acuerdo? ¿Conforme con la pregunta del foro o no quieren preguntar del foro para no estudiar más? ¿Está bien? Sí. De acuerdo. Por eso miren, por eso de las 39, ¿cuánto hemos pasado? 18, solo faltan otras 18. Claro, que son
mucho más tranquilo. Claro, porque la primera parte es la parte comparativa que ustedes tienen que realizar. Voy a dejarlo abrir hasta el lunes, ¿eh? Hasta el lunes. El lunes, porque para que lo hagan bonito, no van a la volada. No copiar y pegar, si copian y pegan y hacen grande, va, para que lean ustedes. La idea no es eso. Entonces ya ustedes saben qué hagan, cómo lo hacen. Si le ponen un dibujito mejor, porque eso va a ser más fácil, ¿sí o no? Si lo pongo puro texto, pues tendrás que memorizarte más texto. Así de simple. Ustedes son mucho más. A ver, ahora vamos a hablar que hay un sistema nervioso intrínseco, porque hay un sistema nervioso extrínseco. Acá tenemos el extrínseco, y el sistema nervioso extrínseco es el sistema nervioso autónomo que llega sobre el tubo digestivo, sobre el tracto gastrointestinal. O sea, el simpático y parasimpático, pues sí, el simpático y parasimpático que llega al sistema digestivo es el sistema nervioso extrínseco. Y el sistema nervioso extrínseco, pues tenemos, miren acá, nervio vago, que llega, mire, desde el esófago, ¿hasta dónde llega? Todo el esófago, todo el estómago, ¿de acuerdo? Llega al intestino, sí llega hasta el intestino delgado, sí, llega hasta aquí, llega al páncreas, sí, también llega hasta el páncreas, y recuerden que el parasimpático es cráneo sacra. La parte sacra es por los nervios pélvicos, y los nervios pélvicos son los que llegan al tubo digestivo final, ¿de acuerdo? ¿A dónde llega? No lo dice el gráfico, llega a la vejiga. El nervio pélvico llega a la vejiga también, llega a nivel del recto. Por lo tanto, el nervio pélvico está relacionado con la defecación y la micción. El reflejo de la defecación y el reflejo de la micción tiene un componente del sistema nervioso autónomo. ¿De acuerdo? Y si hay un parasimpático que es cráneo sacro, también falta un simpático que es tóraco lumbar. Tóraco lumbar, cadena paravertebral, preganglionar y postganglionar. Y miren, llegan al estómago, al intestino, ¿de acuerdo? Intestino delgado, intestino grueso, llega al recto, pues también llega al recto. Este también va a llegar hasta acá la parte del recto. ¿De acuerdo? Ahora, si hay un sistema nervioso extrínseco, quiere decir que hay un sistema nervioso ¿de qué tipo? Intrínseco. Entonces, la siguiente diapo, pues tendría que ser sistema nervioso intrínseco. ¿Por quién está constituido el sistema nervioso intrínseco? Pues por los plexos. Plexo mientérico que está entre ambas circulares y plexo submucoso que está debajo de la mucosa. Miren la relación que queremos nosotros acá visualizar. Mientérico, conexión entre las mismas neuronas del plexo. ¿Qué más vemos? Injerencia sobre la circular interna y longitudinal externa, ¿de acuerdo? Interacción con el plexo submucoso, y el plexo submucoso relacionado un poco con la muscular, pero más relacionado con qué, con la parte de la mucosa. Y el extrínseco, injerencia sobre quién. El extrínseco actúa sobre quién, sobre el intrínseco. O sea, toda la actividad extrínseca va a ir sobre los plexos, sobre los plexos. Eso es tenerlo presente. ¿De acuerdo? Sinónimo por células marcapaso, una vez me lo dijeron. Tomándolo con pinzas, sí, pero como se acuerdan que quien hacía que los cardiomiocitos del corazón se despolaricen eran las células marcapaso. Entonces, ¿qué hacía la adrenalina? Las apuraba más a las células marcapaso, por lo tanto se despolarizaban más veces y aumentaba la frecuencia cardíaca. Y la acetilcolina que hacía que sea más lentito y por lo tanto había menos potencial. Acá también, que aumente la actividad, disminuye la actividad de quién? De los plexos. O sea, entre comillas, pero no es la palabra, serían como células marcapasos, entre comillas, pero así con pinzas. No pongan esa palabra en el examen. Pero como que la aumenta o le disminuye la actividad. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos observar? ¿Cómo estimulamos al sistema nervioso intrínseco entonces? Uno es por el sistema nervioso extrínseco, ¿sí? Y otro, ¿qué de otra manera estamos estimulando los plexos?
Mecanorreceptores. ¿Qué pasa por el tubo digestivo? Alimento. ¿El alimento debería estimular? Claro. Entonces, el alimento que está en contacto con la mucosa, el alimento per se, ¿por qué? Porque ocupa un lugar en el espacio, y químico, por las características del alimento, tiene que tener la mucosa y la submucosa tienen que tener mecanorreceptores y quimioreceptores. Y estos mecanorreceptores y quimioreceptores van a estimular ¿a quién? Al plexo submucoso. ¿Se dan cuenta? ¿Y este qué hará? Que las células endocrinas que haga secrete más enzimas, secrete más capas de moco, secrete bicarbonato, yo sé qué es. ¿Y qué será? De lo que esa célula haga. ¿De acuerdo? ¿Conforme? A ver, vamos aquí. Miren la mucosa cómo es. ¿Qué parte del tubo digestivo sería? ¿Esófago? No. Intestino. Intestino. Grueso, delgado. Podría ser delgado porque son vellosidades que tienen buena altura. O sea, son deditos largos. En el intestino grueso tiene vellosidades, pero son más achatadas y más anchas. O sea, ¿por qué? Porque el intestino grueso, su principal función no es absorber nutrientes, absorbe electrolitos, agua, por ahí, pero no tanto. Si no absorbe tanto, no tiene que tener vellosidades muy largas, ¿de acuerdo o no? Y ahí ocupa más espacio las caliciformes, ¿de acuerdo? Podría ser más seguro que sea intestino delgado. Miren acá. Circular, plexo mientérico, y acá debe estar la longitudinal. ¿Ven cómo está pegado los plexos a ambas capas? ¿Ven el amarillo? Ahí está el plexo mientérico. Y el otro, debajo de la mucosa, ¿cuál sería el de acá? El plexo submucoso. Ahí están los dos plexos. SMP, submucoso. No, eso es mucoso. Ahora, miren lo que teníamos, lo que decíamos nosotros. Estímulos en el alimento, quimioreceptores y mecanorreceptores. Son sensados, ¿de acuerdo? ¿Qué sería este? El plexo mientérico y el plexo submucoso. Estos quimioreceptores, mecanorreceptores, activarían más tal vez al plexo submucoso. ¿Y qué era el plexo submucoso? Más secreción. Y el alimento no ocupa un lugar. Si está el tubo digestivo así, chiquitito, y llega el alimento, ¿qué pasaría con esta capa? ¿Se estira o se contrae? Si llega el alimento. Y cuando estira, ¿qué debería hacer este segmento? ¿Contraerse o relajarse? Si se relaja, se queda ahí. Se contrae para que el alimento pase al siguiente segmento, y ese segmento se tiene que relajar. Se contrae y se relaja. Luego se contrae y se relaja el de acá. Luego se contrae el de acá y se relaja el de acá. Entonces, ¿qué pasa con el alimento? Avanza. En dos direcciones, en una dirección. El movimiento peristáltico. De craneal a caudal. ¿De acuerdo? Movimiento peristáltico. Entonces, ya poco a poco están viendo que hay dos vías, ¿sí o no? Muchas sustancias que están, miren lo que ocasiona en el plexo submucosa, es vasodilatador. Y si es vasodilatador, ¿qué pasa? Secreta más. Si fuera vasoconstrictor, secreta menos. ¿Se dan cuenta cómo va relacionado también esa vasodilatación a secretar más y esa vasoconstricción a ser menos secretor? Yo quiero en este caso, si quiero hacer secreción, que tenía que pasar sobre esta vasculatura, vasodilatarla. Porque si era vasoconstricción, secreto menos. ¿De acuerdo? Pasamos al otro. Por acá que dice neuronas sensoriales intrínsecas. Claro, pues es uno de los plexos. Acá tenemos la mucosa. Miren ustedes, acá está la vellosidad intestinal, plexo submucoso y plexo mientérico. Luego acá, miren, tenemos dos colores. A ver, ¿qué significará cada color? ¿Qué dice? Interneuronas descendentes, interneuronas ascendentes. Ambas van en la misma dirección. Miren el soma o la sinapsis de la otra. No van. Soma
axón, soma, axón, soma, axón. Acá es soma, axón, soma, dirección contraria, ¿no? O sea, hay una parte que le llaman ascendente y el otro que se llama descendente. O sea, va a haber dos, el plexo va a tener dos, doble cableado. Un cableado ascendente y un cableado descendente. ¿De acuerdo o no? El mismo plexo tiene ambos. Esto está acá, acá te está acá colocando esto. Y luego tenemos, miren acá tenemos algunas neuronas secretomotoras, o sea que secretan y se estimulan hacia la luz. Y tenemos acá otras neuronas inhibidoras. Miren, esa neurona inhibidora lo vamos a ver en los siguientes gráficos, porque ya el gráfico ya no te ayuda más ahí. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí, más o menos, mayor información. Está ahí, pasamos a la siguiente. A ver, ahora sí comenzamos a ver oral y aboral. En otras palabras, craneal y anal, como llamarlo si quieres, craneal o caudal. Vellosidades. Miren acá. Quimioreceptores y mecanorreceptores. Y tienen esta IPAM. ¿Leen este IPAM? ¿Es ahí? ¿Qué sería el IPAM? Intrínseco. Es intrínseca. Son neuronas aferentes. ¿Está bien? Son neuronas aferentes, son neuronas sensitivas. ¿De acuerdo? Y esta CIPAM, ¿con quién está relacionado? Con las neuronas ascendentes y las neuronas descendentes. ¿Se van dando cuenta o no? ¿Se acuerdan que había una red ascendente y una red descendente? Y ahora, según el gráfico ustedes, cuando este quimioreceptor o este mecanorreceptor estimula este IPAM, para ustedes, sean sinceros, ¿solo estimula a las ascendentes? ¿Solo estimula a las descendentes? ¿O está estimulando a ambos? A ambas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta o no? O sea, va a estimular a ambos cableados. ¿De acuerdo? También estimula directamente a estas neuronas que van a aumentar la actividad secretora. ¿Se dan cuenta o no? Aquí. Estas dos podrían ser. Pero estimula a ambas cadenas, descendentes y ascendentes. ¿De acuerdo? Bueno, acá es lo mismo. Acá viene por la parte lacerosa, vienen pues los eferentes simpáticos y los eferentes parasimpáticos. Allá viene la pregunta que hizo Moisés. Moisés nos preguntaba, profe, cuando han estado hablando hace un ratito de los quimioreceptores que lo lleva las neuronas, los vagos, ¿sí o no? Dicen neuronas sensoriales, neuronas aferentes. ¿Y esto qué son? Eferentes. Eferentes dice que llega a ¿dónde? Al sistema nervioso intrínseco. ¿De acuerdo? No estoy diciendo aferentes. ¿De acuerdo? Estoy diciendo eferentes, claramente. Eferentes. Acá. Ahora ya tenemos, a ver, ¿sería simpático o parasimpático? Miren, el nervio vagal dorsal y el cordón espinal sacral. Nervio pélvico y nervio vago. Parasimpático. ¿De acuerdo? ¿Y dónde va a llegar el parasimpático? Hemos dicho nosotros, sobre el sistema nervioso intrínseco, que son los plexos. Si estimulo a esta neurona excitadora, ¿qué va a liberar? Acetilcolina y sustancia P, en algunos casos. Acetilcolina, o también puede liberar sustancia P, se llama sustancia P. Es otro neurotransmisor también liberado ahí. ¿De acuerdo? Pero también puede ocurrir que estas vías parasimpáticas estimulen, ojo, una neurona ¿de qué tipo? Inhibidora. Esta es una neurona excitadora porque libera acetilcolina y sustancia P. Y esta es una neurona inhibidora porque libera o no libera un neurotransmisor. Sí libera un neurotransmisor. Que es no adrenérgico y no colinérgico, que son dos clásicos. El BIP, que es el péptido vasoactivo intestinal, y LO, que será
el óxido nítrico. ¿De acuerdo? O sea, estas neuronitas inhibidoras, más que liberar adrenalina, ¿qué liberan? El BIC y el óxido nítrico. Pero es una neurona inhibidora. O sea, si es una neurona inhibidora, ¿libera el neurotransmisor o no libera el neurotransmisor? Sí libera el neurotransmisor. Y esa es una neurona excitadora, que cuando la estimulan, ¿libera o no libera el neurotransmisor? Sí. Y se estimula la neurona inhibidora, ¿libera o no libera BIC y óxido nítrico? Sí libera. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se llamará excitadora y por qué se llamará inhibidora? Roland, ¿por qué se llamará neurona excitadora y ahora se llamará neurona inhibidora? Fabiola. ¿Por qué? Porque cuando estimule la neurona excitadora, ¿qué liberará? Y esa acetilcolina lo que hará sobre la célula, ¿qué es? ¿Despolarizarla o hiperpolarizarla? Despolarizarla. Y cuando yo estimule esa neurona inhibidora, liberará estos dos, que hará en esa otra célula, que hará que se y se hiperpolariza, generará potenciales o no genera potenciales de acción. No, por eso se llama sinasis inhibidora. Sinasis inhibidora no significa que no libera neurotransmisor, significa que el neurotransmisor que libera sobre la célula que va a actuar va a inhibir, o la va a hiperpolarizar. Miren acá, igualito, sistema nervioso extrínseco, vía nervio vago, se estimula a una excitadora y se estimula a una inhibidora. Si es excitadora porque libera acetilcolina o sustancia P, o inhibidora porque es BIC o óxido nítrico principalmente. Ejemplo, el músculo liso, pero las dos estimulan. Si es nervio vago que libera acetilcolina, los dos tienen que tener receptores nicotínicos para acetilcolina. Otra cosa es que este nicotínico va a hacer que esta libere esta sustancia, y este nicotínico va a hacer que esta libere otra sustancia, pero sí la libera. Siempre el error, creen que porque es negativo es que no libera. Sí libera, la cosa es que ¿qué va a hacer en otra neurona, en otra célula? Esa es la diferencia. Profesor, ¿qué significa BIC? ¿Ah? Péptido vasoactivo intestinal. Péptido vasoactivo intestinal. Vasoactivo intestinal. Yo no tengo tubo. En tu techo. Yo le corté un papa. Tengo uno de acrílico. Ah, sí, tengo tubo. Tiene relieve, creo, esos botellas. De vino no. Un ratito, minuto, vamos a tomar agüita. Un breito. Ahí sale, ¿ah? No, vamos a estar. Ahí sale. No hay break, nada. Es fácil hacer. Faltan 10 diapos. Ahora, entrada sensorial. Hay mucho, cuando vemos entrada sensorial, estamos relacionados más que todo con el alimento. El alimento, claro, porque el tubo digestivo que va a pasar por ahí, alimento. Entonces, si en ese sistema nervioso extrínseco
pues el alimento tiene que ser el principal estímulo. Y es que quiere decir que en la mucosa por ahí tiene que ver quimiorreceptores y mecanorreceptores. Los quimiorreceptores, es decir, ¿a qué? ¿Qué pasa si el alimento ya tuvo ácido clorhídrico? El pH es importante. ¿Qué pasa si este alimento que ya está digerido tiene gran cantidad de aminoácidos, ácidos grasos? O sea, dependiendo de la calidad del alimento, también va a haber, las respuestas van a ser diferentes. Y mecanorreceptores, pues el alimento, porque ocupa un lugar en el espacio, tiene que ver receptores de estiramiento. Claro, cuando llega el alimento, ¿qué pasa con la? ¿Qué pasa? Se estira. Cuando llega el alimento no se va a contraer. Cuando llega el alimento, ¿qué hace? Se va a estirar. Cuando se estire, ¿qué va a ser la respuesta? Que se contraiga y el otro cemento se relaje. Para que el alimento pase siempre hacia un solo lado. Eso va de la mano. Pero el estímulo, ¿qué es? El estiramiento. El estímulo no es la contracción. La respuesta es la contracción por el estímulo que fue. ¿Y por qué se estiró? Porque llegó el alimento. ¿Dónde lo encontramos? En la mucosa y en la capa muscular. Hay circuitos cortos, miren, circuitos largos y circuitos locales. ¿Cuál sería el circuito local? Cuando llega el mecanorreceptor al mismo plexo y ahí entra. Corto, cuando llega el mecanorreceptor, pero también llega al ganglio celíaco. Y largos, cuando ya pues llega hasta el tronco encefálico, llega ¿se entiende? Ya llega pues a otros niveles ya. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los 3 niveles. Siguiente, quedan 9. Control reflejo. Alimento. Este es lumen del tubo digestivo. Puede ser estómago, puede ser intestino, ¿me entiendes? Son los tubos digestivos, nada más. El alimento que genera presión, ¿de acuerdo? El alimento por los quimiorreceptores también, pero acá por presión, o sea, por estiramiento, vía sensorial. ¿A quién estimula, hemos dicho nosotros? A la CIPAM, ¿de acuerdo? Y la CIPAM, ¿a dónde lo lleva? A los plexos de ENS. ¿Qué significa ENS? Sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico son los plexos submucoso y plexo mesentérico. O sea, es el sistema nervioso intrínseco. Son los plexos que están en ambos, son esos neuronas que están en ambos plexos. Aquí. La información o se queda en los plexos o viaja hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. Si queremos relacionarlo con el anterior, sería del lado derecho, sería cuando queda aquí, y el otro pues cuando llega acá o acá. Ya se va para acá. Son los 2 lugares. Local, largo o corto plazo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los 2. Aquí, lo mismo que hemos dicho. En la pared del tubo digestivo que tenemos, quimiorreceptores y estimulan directamente ambos plexos. Pero los quimiorreceptores también por las aferencias, ¿a dónde van a llegar también? Al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, ¿qué podría hacer? Aumentar su actividad o disminuir su actividad. Vean todo cómo lo relacionamos. ¿Y cómo responde? Vía simpática y vía parasimpática. Acá también hay cierta inervación que puede llegar a la capa muscular y sí, también puede llegar aumentando la motilidad del estómago, podría aumentar la secreción, podría aumentar la secreción, que podría aumentar también el flujo sanguíneo. Díganme, estas 4, que aumente la secreción, que aumente la parte endocrina, secretora, del flujo sanguíneo, ¿qué lo hará más? ¿La vía parasimpática o simpática? ¿Quién será más secretor sobre el tubo digestivo? El parasimpático. El parasimpático aumenta la actividad en el tracto gastrointestinal. Todo lo contrario que... Pero todo lo contrario que en qué órgano. Ya lo hemos visto. ¿En qué órgano el parasimpático disminuye la actividad? El corazón. Claro. ¿Ustedes se dan cuenta que es todo lo contrario? El corazón, el parasimpático, aumentaba la actividad o disminuía. Y acá
aumenta. Pero ambos dicen, ahí dice parasimpático y simpático. Digo, generalmente, la parasimpática es mayor secretoria, de hecho, por esa parte. Vos van a tener efecto, pero principalmente es secretoria. Acá viene la pregunta. ¿Por qué en el tubo digestivo el parasimpático aumenta la actividad y por qué en el corazón el parasimpático disminuye la actividad? Es porque en el corazón el parasimpático libera acetilcolina y el parasimpático en el tubo digestivo libera adrenalina. No. ¿En ambos liberan acetilcolina? Sí. Pero la acetilcolina en el corazón se une a receptores M2 y acá se une a receptores M1 o M3. 1 y 3 y 5 eran excitadores y 2 y 4 eran inhibidores. ¿Se dan cuenta o no? ¿Por qué les pregunto? ¿Por qué les resalto? Porque en el examen me cuesta así, con diferencias, tal, pues no, lo que pasa que el nervio vago libera adrenalina en el tubo digestivo y libera acetilcolina en el corazón, porque están con toda la idea siempre que acetilcolina disminuye actividad y adrenalina aumenta actividad. Eso se basa en sus receptores. Claro, el receptor, la misma acetilcolina, el receptor, recuerden, es neurotransmisor, receptor, necesitamos los dos. O sea, no es que el nervio vago, ¿cómo decir? Primero que el nervio vago, no, yo tengo que liberar acetilcolina, luego noradrenalina, no sea malo. Pobrecita, ¿cómo está liberando dos cosas o tres veces a la vez? Ella solamente libera un solo neurotransmisor. ¿De acuerdo? Ahí es importante el tipo de receptor. El receptor es aquí lo importante. ¿De acuerdo? M1 y 3. Tubo digestivo. Impares activa. Y pares disminuye. ¿Por? 1 y 3. Simplemente el 1, 3 y 5, porque el otro 1 y 3, el otro 2. Vamos a hablar hasta 3. 1, 2 y 3. Ahora, reflejos de largo alcance. A ver, otro minuto más y quiero que me vean y me digan las diferencias entre azul, bueno, medio azul y rojo. Así respira. Si respiramos. No, es que hay muchos que se creen que siempre la adrenalina activa y la acetilcolina disminuye, no necesariamente. No necesariamente. Eso no podemos tomarlo como algo que sea siempre. Depende del receptor. Eso depende del receptor. Acetilcolina, si es M2, inhibe. Si es M1 y 3, activa. Inhibidor. Este es inhibidor y este es excitador. M porque es bucarínico, ¿sí o no? No se olviden. No, pero acá el del estómago va a excitar. Creo que podría ser que Porque hay alimentos la comida ingresa por acá, llega acá, llega a esta parte de acá. El movimiento disminuye No es intestino, es estómago. al estómago y no genera como Porque ya está lleno de ajá, peso. y esa con este movimiento genera Pero ahora, este sí y a va. su vez sí porque cuando ves que como se dice, Va a seguir, ajá, entonces van a seguir botando mucho más. para que claro, porque es algo así como Entonces ahí secretando. no, pero comida también. El duodeno. Una vez que ya pasa toda la comida, deja de Este es el producir. duodeno. Ese es el intestino largo. El duodeno Esto creo que es la fue cosa que vio. Cadena, y Respiratorio. Claro, es clase anterior. Bueno, del tema anterior. gastroiliar. Gastroiliar. Este es intestino. Pero acá dice gastroiliar, pues. Este es el hígado. ¿Qué vemos acá? El hígado no es primero. Cólico y gastroentérico. Los activadores son excitadores que van de craneal a caudal. Ejemplo, reflejo gastroentérico, la distensión del estómago. La pregunta, ¿por qué el estómago tendría que distenderse? Porque llegó el alimento. Muy bien. Y si llegara el alimento, ¿qué le está diciendo? Aumenta la excitabilidad motora y secretora del intestino. Gastro. Si hay alimento acá, ya estás preparando el intestino de que va a llegar el alimento. ¿Se entiende la idea o no?
lo prepara. O sea, no es para que lo llegues. Eso es importante. O sea, ya cuando el alimento llegó al estómago, ya hay señales que del estómago llega todo muy gastro. Otro, el gastroduodenocólico. Participa en inervación extrínseca, hormonal como la gastrina, lo veremos en un momento la gastrina, la distensión del estómago porque hay alimento, inicia el movimiento en masa, ¿dónde? En el colon. ¿Por qué es importante el movimiento en masa en el colon? O sea, el colon está tranquilo, un momento a otro, movimiento en masa. Cuando se distiende el estómago, aquí hay alimento en el estómago. ¿Qué pasa en el colon? ¿Por qué el colon realizará este movimiento? ¿Con qué objetivo? Para que se pase Para que todo el alimento no digerido pase ¿a dónde? Al ano, frente al ano pasa así. Hay otro ahí. ¿Quién está? El recto, pues, el recto. ¿Y qué pasará si el alimento de un momento a otro llena el recto? ¿Qué pasará con el recto? Se dilata. Se distiende. Se Se distiende, ¿por qué? Porque llegó ¿qué? El desecho. Porque llegó los desechos, llegó, ¿sí o no? Las heces. ¿Y qué pasa cuando el recto se distiende de un momento a otro? Estímulo para defecar. ¿Se entiende o no? Entonces, muchos animales, después de comer, defecan. Pero están defecando no el alimento del momento, sino el alimento anterior. ¿Se dan cuenta o no? Personas también, hay personas que toman desayuno y de ahí de frente van al baño. Otras personas que no, tal vez por convención social, tal vez porque terminan el desayuno rápido y tienen que irse a comer y tal vez luego en otro momento tienen que irse al trabajo, tal vez en otro momento recién. O sea, ya hay un componente social también. Los perritos, los animales muy común. Otros no, miren el alimento, están durmiendo, se levantan, ven el alimento, se van antes de comer, despecan. Los gatos hacen, mis gatos de cada rato despecan antes de comer, uno. Pero también ya puede haber un reflejo ortostático, ese reflejo ortostático. Estás así, te levantas y la misma gravedad también hace también de que muchos. ¿De acuerdo? Y esto de acá, ¿qué sería? Inhibidores, claro. La distensión del segmento ileal, ¿qué pasa? Manda al estómago, ¿qué? Si distiende el hilio, ¿es porque llegó alimento al hilo o no hay alimento en el hilo? Si se distiende, es porque llegó alimento. Y si tengo alimento en el hilo y en el ayuno, quiere decir que estoy haciendo secreción y estoy absorbiendo. Ya tengo alimento. Si ya tengo alimento, ¿el estómago debería mandarme más alimento o un ratito déjame digerirlo y absorberlo? Entonces le disminuyo la motilidad. ¿Y cuándo se inhibirá este reflejo? Cuando este alimento sea digerido, pase, ya no es el reflejo inhibido y nuevo alimento. Entonces permites ese movimiento, ¿se han dado cuenta de la importancia de los reflejos? Muy importante. Ahora viene otro detalle. Tenemos la actividad eléctrica. ¿De acuerdo? Acá tenemos algo importante. El tubo digestivo, tanto la circular interna como la longitudinal externa, las células musculares lisas tienen uniones gap. Por lo tanto, Lucero, si tienen uniones gap, ¿qué significa eso? El corazón también tiene uniones gap. ¿Qué significa eso que tenga uniones gap? ¿Automatismo? No, el automatismo no tiene las uniones gap. Valentina, pasa el potencial de una célula a otra. Eso sí. Automatismo no, automatismo es la marcapaz. No, pueden pasar potenciales de acción de célula en célula porque tiene las famosas uniones gap. O sea, tienen como ventanas. ¿Se acuerdan ventanas que comunicaban una célula con la otra? Entonces cuando tal vez el plexo mientérico esté por acá y despolariza estas células de acá, va a despolarizar el resto. Y si todas se despolarizan, todas se contraen a la vez o no. Y si todas se hiperpolarizan, todos se relajan. Entonces mira cómo permite que si todas se despolarizan, este segmento se contrae y el otro segmento se relaja. Bien. Tiene que ser por uniones gap. Si no fueran uniones gap, una se contraería, otra se relajaría y no. Tengo que tener un control como el corazón. Se contrae o se relaja. Son diferentes segmentos. Miren lo que ocurre. ¿Qué pasa con la circular? Esta circular se contrae y esta circular se relaja. O sea, este es circular genera un potencial de acción y este circular
Se hiperpolariza. ¿Se dan cuenta? Y miren, si este circular se contrae, la longitudinal se relaja. O sea, se despolariza y esta se y esta se hiperpolariza y esta se despolariza. Es al revés. Ahí todavía estamos haciendo suave. Estamos viendo primero la importancia de las uniones GAP, para que todas sean a la vez. Las células musculares lisas tienen actina y miocina, o no tienen troponinas ni tropomiosinas. Igualito, la contracción es ¿por qué? Porque actina y miocina, pero era por la cadena liviana de miocina, bla 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 bla, que tendrán que repasar lo que hemos visto anteriormente, y miren cómo se contrae una célula muscular lisa. Y miren cómo se relaja una célula muscular lisa. Es diferente, ¿sí? Porque cuando ocurre esto, ¿qué pasa con el calibre? Disminuye. Y cuando se relaja, ¿qué pasa con el calibre? Aumenta. Vasculatura y también en tubo digestivo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos. Miren, acá tenemos. Le llaman músculo unitario porque hay uniones de AR, se complica célula a célula. Pero ¿quién propagó o quién generó potencial en la primera? Los plexos, que tienen receptores y o sangre puede venir también puede venir, pero se propagan todas porque tienen uniones. Ahora complicamos más la situación. Ahora tenemos, por culpa de Cajal, él descubrió las células intersticiales de Cajal. Entonces le puso su nombre. Y las células intersticiales de Cajal, miren dónde la encontramos. Estas son las células intersticiales de Cajal. Y estas son las células musculares lisas. Las células intersticiales de Cajal están envolviendo ¿a quién? A las células musculares lisas. ¿De dónde? Circular y longitudinal. ¿De acuerdo? De las dos. Vamos a darle sus 5 minutos ya. Vi a Valentina que está sufriendo ya. Que ya no daba Valentina. Vamos. 5 minutos, caminen un poco, caminen. Todos se quedan sentados acá, caminen un ratito.